Hola, hola, mi gente hermosa. CEU superíndice 3 Moes tu UDN? Espero que súper bien y con muchísima energía para lo que les traigo hoy. Yo soy y estoy feliz de tenerlos aquí, de que se tomen un ratito para compartir este espacio conmigo. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en el mundo, en el universo casi mutico del amor secreto. Asu como lo escuchan. Vamos a intentar descifrar, a interpretar, a ponerle lupa a esos mensajes que enamorado de Met podrá estar mandando en clave. Ya saben, esas indirectas que nos dejan pensando, esos emojis que nos hacen cuestionarnos la existencia misma, esos mensajes que nos hacen gritar en silencio, dime algo por favor. Vamos a analizar el lenguaje corporal, las palabras que elige, la forma en que interactúa todo. Porque en el arte de la seducción superíndice 3N, especialmente cuando es tímida o discreta, los detalles importan y vaya que importan. Pero antes de que empecemos a jugar a ser detectives del corazón superíndice 3N, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Vamos, no sean tímidos. Aquí siempre encontrar un contenido interesante, divertido y que, sobre todo, los haga pensar un poquito. Asu que ya lo saben, campanita activada para no perderse ni un solo vídeo y formar parte de esta comunidad que cada día crece mu de ahora vamos al luo. Primero que nada, pongo monos en contexto. ¿Q copyright N es enamorado de Met? Porque claro, podrá ser tu vecino, tu compa o más menos héroe de trabajo, ese chico del gimnasio, o incluso te misma. El punto es que enamorado de Met es ese ser humano que tiene sentimientos profundos por otra persona, pero que por las razones que sean, no se anima a declarar su amor abiertamente. Se esconde tras la amistad, tras una capa de indiferencia, o incluso tras un comportamiento aparentemente torpe y desinteresado. Pero créanme, bajo esa superficie hay un volcán de emociones a punto de estallar. Entonces, CEU superíndice 3 Mo podemos saber si enamorado de Met es tú, realmente interesado en nosotros. AQ es donde empieza la diversión superíndice 3N y la búsqueda de pistas. Es como descifrar un CEU superíndice 3 digo secreto, una serie de señales que si las interpretamos correctamente, nos pueden revelar la verdad. La primera seu más menos al, y una de las moods evidentes, es la atención superíndice 3N. Enamorado de Met siempre es tú cerca, buscando excusas para interactuar contigo. No necesariamente de forma directa, pero su observándote estando atento a tus necesidades, incluso intentando participar en las mismas actividades que te. Imagina que es tú ese en una fiesta. Si ves que enamorado de Met siempre casualmente termina cerca de ti, incluso aunque es tu copyright hablando con otras personas, es una seu más menos al muy clara. Es como si fueras un imán para él, una fuerza irresistible que lo atrae sin que pueda evitarlo. O si en el trabajo siempre te ofrece ayuda con tus tareas, aunque no sea su obligación superíndice 3N en bingo. Ahí lo tienes, un claro indicio de que quiere estar cerca de ti y de que le importas. Pero ojo, no confundamos la amabilidad genuina con el interu copyright, ese romántico. Para asegurarnos debemos buscar otras señales que confirmen nuestras sospechas. Luego tenemos el lenguaje corporal. AQ es donde la cosa se pone un poco compleja, pero también copyright N reveladora. Presten mucha atención superíndice 3N. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que revela mucho sobre nuestros verdaderos sentimientos y emociones. Es como un libro abierto siempre y cuando sepamos leerlo correctamente. El contacto visual prolongado es una clave importantísima. Si enamorado de Met te mira a los ojos de lo normal, y mantiene la mirada por un par de segundos extra, es que es tú tratando de conectar contigo a un nivel profundo. Es como si quisiera leer tu alma a través de tus ojos, descubrir tus secretos más íntimos. También copyright N observa sus pupilas. Su copyright que suena raro, pero cuando estamos interesados en alguien, nuestras pupilas se dilatan. Es una reacción superíndice 3N involuntaria que no podemos controlar. Es como si el cuerpo nos delatara, revelando nuestros verdaderos sentimientos a pesar de nuestros esfuerzos por ocultarlos. Así que la próxima vez que hables con enamorado de Met, fíjate bien en sus pupilas. Si están dilatadas, tenemos una prueba irrefutable de su interu copyright S. Otro indicio del lenguaje corporal es la sonrisa. No una sonrisa cualquiera, sino una sonrisa genuina, de esas que arrugan los ojos y te hacen sentir especial.
Si enamorado de Met te sonríe de esta manera, es que le gusta estar cerca de ti y que disfruta de tu compau más menos ua. Es una sonrisa que ilumina su rostro y que te contagia de alegría. También fíjate en si imita tus gestos o tu postura. Esto se conoce como mirroring, y es una forma inconsciente de mostrar empatua y conexión superíndice 3N. Es como si se estuviera mimetizando contigo creando un vínculo invisible que los une. Ahora pasemos a los mensajes directos, pero no tan directos. Porque aquí es donde enamorado de Met se pone creativo para camuflar sus verdaderos sentimientos. Prepu, rense para descifrar CEU superíndice 3 digos. Aquí es donde entran en juego las famosas indirectas, esos mensajes ambiguos que pueden interpretarse de muchas maneras diferentes. Es como si enamorado de Met estuviera jugando al gato y al ratón, enviando señales confusas para ver si tú estás dispuesta a seguirle el juego. Los cumplidos sutiles son una de sus armas favoritas. No esperes un, eres la persona moon ese hermosa del mundo, sino moon ese bien un me gusta mucho tu sentido del humor, o un siempre sabes CEU superíndice 3 mo animarme. Son cumplidos que van moon ese ayu de lo fusico y que se centran en tu personalidad, y en CEU superíndice 3 mo te percibe. Son cumplidos que demuestran que te valora por quien eres, no solo por tu apariencia. Otra tica muy común es hacer preguntas personales. Enamorado de Met querrú saber todo sobre ti, tus gustos, tus sueu más menos os, tus miedos, todo. Pero no lo harú de forma invasiva o interrogatoria, sino moon ese bien como una conversación superíndice 3N casual y amigable. Es como si estuviera construyendo un perfil completo de ti, pieza por pieza, para conocerte a fondo. Si te pregunta sobre tus planes para el fin de semana, o sobre tu libro favorito, es que es tú tratando de conocerte mejor y de encontrar puntos en común. Busca conexiones, intereses compartidos que les permitan acercarse más. Y aquí viene lo bueno, los emojis. Esas caritas amarillas que a veces nos complican moon es la vida de lo que nos la facilitan. Presta atención superíndice 3NACU, les emojis utiliza enamorado de Met cuando te escribe. ¿Utiliza corazones? ¿Caritas sonrojadas? ¿Ojos que miran hacia arriba? Todos estos emojis pueden ser una seu más menos al de Interu Copyright S. Pero ojo, no te emociones demasiado si solo usa la carita sonriente clásica. Esa puede ser simplemente una forma de ser amigable. El uso de emojis es un arte sutil, y debemos interpretarlo con cautela. También Copyright N observa la frecuencia y la duración superíndice 3N de las conversaciones. Si enamorado de Met te escribe todos los días, o si las conversaciones se prolongan durante horas, es que le gusta hablar contigo y que disfruta de tu compau más menos ua. Es como si no quisiera que la conversación terminara nunca, porque disfruta cada minuto que pasa contigo. Además ese fujate en siu con diéresis copyright, él inicia las conversaciones con frecuencia. Si es asu, es una muy buena señal. Demuestra que piensa en ti, y que quiere estar en contacto contigo. Ahora, hablemos de las redes sociales. Porque en el mundo moderno el amor también copyright N se manifiesta a trabu copyright S de likes, comentarios y menciones. Si enamorado de Met siempre le da like a tus fotos, comenta tus publicaciones y te menciona en sus historias, es que es tú tratando de llamar tu atención superíndice 3N y demostrar su interu copyright S. Es como si estuviera gritando al mundo miren, ella me importa. Pero ojo, no te obsesiones con esto. Algunas personas simplemente son muy activas en las redes sociales y le dan like a todo. Asu que tu superíndice 3 malo con pinzas. El comportamiento en redes sociales puede ser engañoso, así que no pongas todas tus esperanzas en ello. Otro indicio importante es si enamorado de Met recuerda detalles de conversaciones anteriores. Si le contaste algo hace semanas y con diéresis copyright, él le lo menciona en una conversación superíndice 3N actual, es que realmente te es tú escuchando y que le importas. Esto demuestra que presta atención superíndice 3N a lo que dices y que valora tu opinión superíndice 3N. Es como si estuviera construyendo una base sólida para una relación a largo plazo, basada en la confianza y el respeto mutuo. Y por último pero no menos importante, presta atención superíndice 3N a sus amigos. Si enamorado de Met te presenta a sus amigos, o si ellos te tratan de forma diferente, es que ya les ha hablado de ti. Los amigos suelen ser los primeros en saber cuando alguien es tú, interesado en otra persona,
Asuke observa CEU superíndice 3 Mo interactúan contigo. Si te dan la bienvenida al grupo y te hacen sentir cómoda, es una señal muy positiva. Pero, ojo a QU. No te dejes llevar por las apariencias y no saques conclusiones precipitadas. Todos estos indicios pueden ser seu más menos ales de interu copyright S, pero también copyright N pueden ser simplemente seu más menos ales de amistad o de buena onda. La única forma de saber con certeza si enamorado de Met es tú, realmente enamorado de ti es hablar con U con diéresis copyright L directamente. Es el paso más difícil, pero también el más importante. Su copyright valiente, su copyright honesta y pregúntale Q copyright siente por ti. Su copyright que da miedo, pero es la mejor manera de evitar confusiones y de no quedarte con la duda. La incertidumbre es mucho peor que el rechazo. Y recuerda, el rechazo no es el fin del mundo. A veces las cosas simplemente no estuvieron destinadas a ser. Pero al menos tendrás la tranquilidad de saber que lo intentaste. Habrás sido valiente y habrás tomado las riendas de tu destino. Ahora, antes de que te vayas corriendo a confrontar a tu enamorado de Met, vamos a recapitular un poco todo lo que hemos visto hoy. Hemos analizado el lenguaje corporal, los mensajes sutiles, los emojis, la frecuencia de las conversaciones y la importancia de las redes sociales. Hemos aprendido a descifrar los CEU superíndice 3 digo secretos del amor y a identificar las seu más menos ales de interu copyright S. Pero sobre todo, hemos recordado que la comunicación superíndice 3N es fundamental para evitar confusiones y para construir relaciones sanas y honestas. El amor es un viaje, no un destino, y la comunicación es el mapa que nos guía a través de él. Espero que este vídeo les haya sido útil, y que les haya dado algunas ideas para descifrar los mensajes secretos de su enamorado de Met. Recuerden que el amor es un juego hermoso, pero también copyright N puede ser confuso y complicado. Que no tengan miedo de expresar sus sentimientos y de ser ustedes mismos. La autenticidad es la clave para atraer a la persona correcta. No trates de ser alguien que no eres, porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención superíndice 3N. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Alguna vez han tenido un enamorado de Met en sus vidas? ¿Creen que estos consejos les pueden ser útiles? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus experiencias. Compartan sus historias y aprendamos juntos de ellas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido interesante y divertido para ustedes. Que ya lo saben, manito arriba, compartir y suscribirse. Su apoyo es mi combustible. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire, solo hay que saber respirarlo.